Bueno, ¿qué tal? Entonces, lo que les voy a contar ahora es, vamos a hablar del método de descenso por el gradiente. Lo que vamos a hacer es un análisis de la convergencia. O sea, bueno, sabemos que el algoritmo, digamos, converge, ya lo vimos con el teorema de la convergencia global, ese muy general, digamos, usando ese teorema de Zangwill. Pero bueno, ese teorema no nos dice para nada cuál es el orden de convergencia, con lo cual la convergencia podría ser pobrísima, sin ninguna garantía de que sea prácticamente útil el algoritmo, ¿sí? O sea, necesitamos algún tipo de convergencia con alguna cota. Y bueno, en la teórica, en el libro de Luenberger, a ver que yo lo tenía acá, vimos vieron con Javier esencialmente el caso cuadrático, que funciona bien, digamos, o sea, vieron convergencia en el caso cuadrático, tenemos una cuadrática, y entonces el error que lo medimos en la norma del producto interno asociado a la cuadrática, digamos, tenemos una cuadrática con una Q, ¿sí? Entonces, con esta norma, con este producto interno, entonces el error, digamos, decrece como el cuadrado de a menos a chiquita sobre a más a chiquita, donde a chiquita, a grande es el autovalor máximo y a chiquita es el autovalor mínimo, ¿sí? Eh, de la matriz Q, ¿sí? O sea, tenemos convergencia lineal, ¿sí? Pero esto en el caso de una función cuadrática. En el caso general, o sea, más general, de una función convexa, Bloomberger hace el análisis para una función convexa y beta Lipschitz, eh, y está muy pobre esta cota, o sea, la cota que obtiene es, digamos, convergencia aritmética, lo que dijo Javier, se llamaba esto. Entonces vamos a ver un análisis de una cota mejor, asumiendo una hipótesis más apropiada, que es de convexidad fuerte, digamos, lo que se llama una función strongly convex. Entonces, en ese caso, el análisis de la convergencia del descenso por el gradiente es bastante simple, mucho más simple que este cuenterío horroroso, y además más apropiado, digamos, vamos a llegar a una convergencia parecida a la del caso cuadrático, va a ser peor, pero va a ser del mismo tipo, lineal, digamos, con otra constante más fea, pero bueno, no más fea, sino que más pobre. Ok, entonces, bueno, esa es la introducción de lo que les quiero contar, y después vamos a hacer un ejemplito. Ok, entonces, me quedé por cualquier lado, perdón. Por acá. Entonces, como les venía diciendo, vamos a analizar la convergencia del método de descenso por el gradiente. Vamos a asumir que tenemos búsqueda de línea exacta, ¿sí? O sea, hacemos un método de búsqueda de línea donde encontramos el mínimo en la línea, ¿sí? Eso por simplicidad. Después este análisis se puede hacer para otros métodos, pero es un poco más complicado. Vamos a hacer el caso más fácil, digamos. Estas ideas de convexidad fuerte son antiguas, digamos, desde la época de Kantorovich. Digamos, no sé si este teorema, pero la mayoría de las ideas del análisis con convexidad strong convex se debe a Kantorovich, digamos, de esa época, los 50 de los rusos. Ok, entonces, bueno, primero decirle la definición. Decimos que una función C1 es strongly convex o fuertemente convexa si existe una constante m tal que f de i es mayor que f de x más el gradiente de f en x por i menos x más m sobre 2 por i menos x de norma al cuadrado, ¿sí? Si se acuerdan, teníamos
la función era convexa cuando valía esta desigualdad, ¿sí? Si era C1, tenía que valer esta desigualdad para todo x e y. Si era estrictamente convexa, tenía que valer esta desigualdad con un mayor estricto para x e y distintos, ¿sí? Bueno, lo que dice strong convex es que digamos, es más fuerte que estrictamente convexo, o sea, lo que separa a las dos cosas es al menos esta cuadrática, ¿sí? Esta norma de i menos x al cuadrado. Acá cuando ponga norma va a ser siempre la norma 2, ¿sí? La norma euclidia, ¿sí? El producto interno, no una norma cualquiera. Bueno, acá puse en omega y acá puse en Rn. Bueno, no importa, eso es un error. Podría haberlo dicho en omega. Bueno, entonces esa es una definición. Se puede definir para funciones, digamos, cualesquiera, no C1, pero la definición para C1 es la que me interesa, o para C2, digamos, porque es lo que se usa en la práctica, digamos, o sea, esto es una definición que funciona para ese caso, pero hay una definición que funciona para cualquier función, no tiene que ser C1. Si pedimos que sea C2, esta definición es equivalente a pedir que el hessiano de la función sea mayor o igual, en el sentido de la semidefinida positivo, a m por la identidad, ¿sí? O sea que si hacemos b traspuesta por el hessiano por b, nos da mayor que m por b traspuesta por b, que es m por b al cuadrado, ¿sí? Bueno, pueden hacer como ejercicio esa equivalencia. Se lo voy a agregar como ejercicio en la práctica, de hecho. Bueno, son más o menos similares a las ideas que ya vimos de funciones convexas, ¿sí? Que la función era convexa si solo si el hessiano era semidefinida positivo. Hay que usar, digamos, el Taylor de orden 2 y hacer cuentas. Bueno, entonces vamos directo a cómo usar esta condición, digamos, para conseguir cotas útiles. Entonces, una observación que vamos a hacer que es la siguiente, digamos, esta desigualdad, digamos, tenemos esta desigualdad que vale para todo i, y pensemos que el x está fijo, ¿sí? Pensemos que x está fijo y entonces de este lado lo que tenemos es una función cuadrática en i, ¿sí? O sea, esto es una constante, acá está el i, constante, y el i. Entonces nos queda una cuadrática en i. Entonces, esa función cuadrática la podemos minimizar y explícitamente, digamos, pues sabemos cómo encontrar el mínimo de una cuadrática, derivamos, igualamos a 0, ¿sí? Y bueno, eso nos queda, digamos, el gradiente de la f traspuesto más m por i menos x igual a 0, con lo cual el mínimo se alcanza en este i sombrerito, que es x menos 1 sobre m chiquita por gradiente de la f traspuesta, ¿sí? Acuérdense que el gradiente es un vector fila, entonces lo tengo que transponer para operar con vectores columnas, ¿sí? Esto más que nada también para cuando hagan este tipo de cuentas en MATLAB o lo que programen, hay que tener esto en cuenta, digamos, para no hacer errores de ese tipo. Bueno, entonces si evaluamos en el i sombrerito, lo que vamos a tener es que f de i es mayor que esto, que es mayor que el mínimo, ¿sí? Entonces, evaluamos en el sombrerito y reemplazamos el i por el i sombrero, entonces nos queda x menos 1 sobre m por el gradiente traspuesto acá adentro, y acá lo mismo, se van los x y me queda el 1 sobre m gradiente traspuesto, entonces que me va a quedar una norma al cuadrado del gradiente de f en x sobre 1 por 1 sobre m, y acá me sale el 1 sobre m al cuadrado, o sea que me queda 1 sobre m sobre 2. Ahí, acá era con un menos, ¿no? Queda con un menos, y acá otro gradiente de la f al cuadrado, entonces al final, cuando uno hace la cuenta, le queda f de x menos 1 sobre 2m,
por el gradiente de la f al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, bueno, y esta desigualdad vale para todo i, ¿sí? Esto vale para todo i. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, minimizamos en i. O sea, minimizamos la f. Si minimizamos en i, acá nos queda el mínimo de la f, que es f estrellita, lo llamamos, ¿sí? Con lo cual tenemos esta desigualdad. F estrellita, el mínimo, es mayor que f en x menos un medio por el gradiente de la f al cuadrado, norma al cuadrado, ¿sí? Y esto lo podemos reescribir, digamos, pasando el gradiente para allá y el f estrellita para allá, ¿sí? Siempre cuando tenemos f de x es mayor o igual que f estrellita, ¿sí? Porque este es el mínimo. Entonces, lo que nos queda es f de x menos f estrellita, esto es mayor a 0, porque este es el mínimo, y es menor que 1 sobre 2m chiquita por el gradiente de la f en x norma al cuadrado, ¿sí? Esto es una desigualdad que está muy buena. ¿Por qué? Porque nos da una cota de cuánto es el error, cuán subóptimo es el valor de la función en el punto x, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta de optimalidad? En términos de qué tan grande es el gradiente, ¿sí? O sea, el gradiente de la f, que lo podemos evaluar en el punto y ver si es un vectorcito chico o grande, nos acota esta diferencia, ¿sí? El problema es que acá aparece un m chiquita que no es, en la práctica no es conocido, ¿sí? Por más que tengamos una función strongly convex que lo sepamos por alguna razón, en general no vamos a saber cuál es ese m, ¿sí? Bueno, eso es un problemita, pero después ya hablamos sobre eso. Ok, entonces, otra cosa que vale, esto es un ejercicio que se los voy a dejar en la práctica, está ahora en la práctica nueva, digamos, que le agregué ejercicios de este tipo de funciones, es lo siguiente, que si f es fuertemente convexa y x estrella es el que realiza el mínimo, de hecho vale que como es fuertemente convexa es estrictamente convexa y entonces el mínimo es único, entonces el x estrella es el único mínimo, pero también saldría esta desigualdad. Lo que vale es que la distancia del x al x estrella se puede acotar como 2 sobre m por el gradiente de la f en x, ¿sí? Esto, para probarlo, piensen en esta desigualdad, cómo la pueden usar acotando en el óptimo, ¿sí? Usen Cauchy-Schwarz, bueno, no les quiero quemar el ejercicio, piensen. Ok, entonces, otro ejercicio más que también vamos a usar, o sea, estas cosas las vamos a usar acá, pero se las dejo como ejercicio para que se familiaricen con las funciones. No son difíciles, inténtenlos y si no les sale me lo consultan y yo los escribo. Es el siguiente, entonces que si tenemos una f C1 fuertemente convexa y tenemos un x0, entonces el sublevel set, o sea, de los puntos en S son los x tales que f en x es menor que f en x0, es un conjunto acotado, ¿sí? Esto está bueno, ¿sí? Es bastante útil. En general no vale, digamos, pero cuando la función es strongly convex, sí vale, ¿sí? Y acuérdense que, digamos, acá vamos a tratar de, estamos acotando, estamos, digamos, analizando el descenso por el gradiente, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, el método de descenso siempre desciende, ¿sí? O sea que si empezamos con un x0, nos vamos a mover solo en el conjunto de los puntos tales que la f es más chica que f en x0, ¿sí? Con lo cual vamos a estar en ese conjunto S, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué es relevante? Bueno, porque, bueno, si nos vamos a mover en este conjunto S que es acotado y además es cerrado porque la función es continua, entonces esto es un cerrado y acotado compacto, entonces lo que vale es que el hessiano de la f tiene una cota superior, digamos,
por una constante m por la identidad, ¿sí? O sea, b traspuesta por el hessiano por b es menor o igual que m por la norma de b al cuadrado, ¿sí? Donde m es una constante mayor a 0, ¿sí? Más grande que la m chiquita. O sea, tenemos ensanguchado el hessiano entre una m chiquita y una m grande por la identidad, ¿sí? Bueno, y este m grande, ¿de dónde sale? Bueno, estoy en un compacto, en cada punto tengo el hessiano, calculo el máximo autovalor, ¿sí? Que no es otra cosa que la norma 2 de la matriz, ¿sí? La norma 2 de la matriz es una función continua, ¿sí? Y me da el máximo autovalor porque son matrices simétricas definidas positivas, y esa función alcanza un máximo que es m, ¿sí? Entonces de ahí sale esta cota, ¿sí? Eso. Entonces ahí está toda la justificación. No es trivial, pero más o menos si uno tiene las herramientas en la cabeza. Entonces tenemos esta otra desigualdad. Teníamos la desigualdad, o sea, la desigualdad de la definición, que era con el m chiquita por abajo, cuando era C2, y la desigualdad con por arriba, cuando es C2, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a usar, digamos. O sea, vamos a usarlo. Entonces, digamos, si vale esta desigualdad, digamos, lo que vale, tenemos la siguiente desigualdad, que si tenemos 2xi en S, entonces lo que va a valer, bueno, el S, acuérdense que digamos, va a ser el conjunto, digamos, o sea, empiezo con un x0 en descenso por el gradiente, y me voy a mover en los puntos menores a S, ¿sí? O sea que S va a estar fijo. Bueno, entonces f en i va a ser menor o igual que f en x por el gradiente de la f en x por i menos x más m grande sobre 2 por la norma de i menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque uso esta desigualdad, digamos, o sea, esto vale en todos los puntos, ¿sí? Y hacemos Taylor de orden 2 con el resto de Lagrange, ¿sí? Y me queda el i menos x traspuesta por el hessiano en un punto por el i menos x, y eso lo acoto por m por la identidad, por el i menos x, norma al cuadrado, y entonces así sale esta desigualdad, ¿sí? O sea, con Taylor de orden 2. Bueno, entonces ahora vamos a hablar directamente del algoritmo de descenso por el gradiente con exact line search, o sea, búsqueda en línea exacta. Entonces, no voy a escribir el algoritmo, digamos, en dos pasos, digamos. Quiero hacer el análisis en dos pasos, a ver cómo decrece de un paso al otro, ¿sí? Entonces, no voy a escribir xk, sino que voy a escribir, digamos, estamos parados en el punto x, ¿sí? Que es un xk, y voy a llamar x más el xk más 1, ¿sí? Para simplificar toda la notación, ¿sí? El x más es el x en el paso siguiente, xk más 1, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, sabemos que el x más, el que es en el siguiente paso, va a ser x menos un t0 por el gradiente de la f en x, donde t0 es el que realiza el mínimo de la función en esta recta, ¿sí? O sea, en f de x menos t por el gradiente de la f en x, ¿sí? O sea, en toda esa recta, esa semirecta, perdón, el mínimo se va a alcanzar en el f en x estrellita, ¿sí? Entonces, si consideramos, digamos, ahora la función cuadrática de la derecha, ¿sí? Pero considerémosla solo sobre la recta, digamos, de los valores i de la forma x menos t por el gradiente de la f, ¿sí? O sea, y evaluamos eso adentro de esta función, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente, ¿sí? F en x menos t por el gradiente de la f al cuadrado más t cuadrado por m sobre 2 por el gradiente de la f al cuadrado, ¿sí? Porque fíjense, bueno, que les queda justo el t gradiente de f adentro, y bueno, sale ahí al cuadrado, acá sale el t,
T es positivo, ¿sí? O sea, ok. Entonces queda esta función y esta desigualdad, digamos que vale para todo i, en particular vale para el mínimo, que es el f en x, x más, ¿sí? En el siguiente paso, o sea, minimizamos, entonces vale esta desigualdad. O sea, esta desigualdad que vale con el... Si no, acá tendría que poner, digamos, el i igual a x menos t gradiente de f en x. Pero bueno, esto es el mínimo que es más chico. Entonces, lo que vamos a hacer es minimizar de este lado, ¿sí? O sea, minimizamos en t esta cuadrática unidimensional, ¿sí? Y el mínimo se alcanza en t igual a 1 sobre m, ¿sí? Deriven igual a 0. Y evaluamos en ese t y nos queda esta desigualdad, ¿sí? F en x más igual, menor o igual a f en x menos 1 sobre 2m por el gradiente de la f en x al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá hay que reemplazar t por 1 sobre m y acá t cuadrado por 1 sobre m, entonces acá me queda 1 sobre m cuadrado, se va el m con el cuadrado, me quedan 2m y acá un m y bueno, les queda eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, si hacemos a esta desigualdad, digamos, le podemos restar el mínimo, ¿sí? Que es f en x estrellita, ¿sí? Entonces restamos a ambos miembros, f en x estrellita, f en x más menos f estrellita es menor o igual que f en x menos f estrellita menos este término que es 1 sobre 2m por el gradiente de la f en esto. Gradiente de la f el norma cuadrada, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a usar es la desigualdad del principio, ¿sí? Que habíamos visto que f en x menos f en x estrellita era menor o igual que 1 sobre 2m por el gradiente de la f en x al cuadrado. Entonces, esta desigualdad, pasamos el m para allá y la vamos a usar para acotar este término, ¿sí? Que está restando. Entonces, se cambia, digamos, pasamos esto para allá y esto para allá. Con lo cual, digamos, nos queda f en x más menos f estrellita, nos queda 1 menos m sobre m, ¿sí? Porque hay un 2m arriba y un 2m abajo, entonces me queda m sobre m por f en x menos f estrellita, ¿sí? Y de ahí llegamos al final, digamos, ¿no? Llegamos a una cota, fíjense que esto, m chiquita sobre m grande, esto es un número entre 0 y 1, ¿sí? Con lo cual 1 menos esto va a quedar un número entre 0 y 1, ¿sí? Y por lo tanto, lo que llegamos es que f en x más menos f estrellita es menor o igual que una constante por f en x menos f estrellita, lo que nos dice que la convergencia de f de xk es lineal, ¿sí? O sea, fk, si llamamos fk a f en xk, esto converge de forma lineal, ¿sí? Empezando en el paso 0, ¿sí? A f estrellita, ¿sí? O sea, acuérdense que la convergencia era lineal si, digamos, xk más 1 menos x estrellita norma es menor o igual que una constante entre 0 y 1 por xk menos x estrellita, ¿sí? Eso tiene que valer a partir de algún k en adelante, ¿sí? No tiene que valer desde el principio, pero acá vale desde el principio, ¿sí? O sea, vale. Con lo cual, la convergencia es lineal y decreciente. Y, bueno, ahora lo que quería mostrarles además es que podemos deducir que la convergencia de los x es R lineal, o sea, geométrica, ¿sí? O sea, converge como una geométrica, como una serie, como una sucesión geométrica, digamos, a x estrellita, ¿sí? Esto usando lo que ya vimos, digamos, lo que tenemos acá, más alguna desigualdad. Entonces, bueno, el ejercicio que les dejo, que también se los agregué a la práctica, es que si tenemos una fc2, tal que el gradiente
el hessiano de la f es menor que o igual que una constante m grande por la identidad, en el sentido de semidefinido positivo, para todo x en un s, entonces para x en s vale que 1 sobre 2m por el gradiente de la f en norma cuadrado es mayor que la diferencia de f de x menos f de x estrella, ¿sí? O sea, esta es la desigualdad análoga a la que hicimos con el m chiquita, que es un menor igual, para acá, solo que acá con el m grande se da vuelta, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a usar esta desigualdad y vamos a usar también la otra desigualdad que era otro ejercicio, que era la siguiente, que x menos x estrellita era menor o igual que 2 sobre m por el gradiente de la f en x en norma. Entonces lo que hacemos es, bueno, la f en xk menos f estrellita, esto es mayor o igual que 1 sobre 2m por el gradiente de la f en norma cuadrado, esta desigualdad, y después usamos esta desigualdad para el gradiente, ¿sí? Y la elevamos al cuadrado, digamos, esta desigualdad, con lo cual nos queda mayor o igual que 1 sobre 2m por m sobre 2 al cuadrado por norma de xk menos x estrellita al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, f en xk menos f estrellita sabemos que es menor o igual que 1 menos m chiquita sobre m a la k por f en x0 menos x estrellita, ¿sí? Entonces, pasando todo este choclo de acá, estos numeritos para allá, nos queda esta desigualdad, ¿sí? Entonces, y después lo que tenemos que hacer es tomar raíz, ¿sí? Con lo cual nos queda que la norma de xk menos x estrellita es menor o igual que c a la k por una constante k, ¿sí? Donde c es la raíz de 1 menos m sobre m y k es todo este choclazo. Es otra constante positiva. O sea que tenemos la convergencia que yo había llamado en la práctica R lineal, o si quieren, converge como una geométrica, ¿no? Como una sucesión geométrica, ¿sí? Como elevar algo, un número más chico que 1 a la k. Esto es un poco más débil de convergencia lineal, pero es esencialmente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces acá les puse como el teorema que, digamos, en el método de descenso por gradientes y las funciones strongly convex, en búsqueda lineal exacta, empezando en un x0, es tal que la sucesión obtenida converge al x estrella R linealmente y la sucesión de los f converge a f estrella linealmente, ¿sí? Bueno, un par de observaciones de cómo implementar esto es que, bueno, en la práctica las constantes m y m grande no son calculables, ¿sí? No vamos a tener m y m grande. Y bueno, además de hecho tampoco las funciones van a ser strongly convex siempre, sino que las vamos a usar aunque sean convexas pelado, pero no vamos a tener las garantías, digamos, de la convergencia tan buena. Pero en la práctica funciona bien, digamos. Dentro de lo posible, ¿no? O sea, va a ser convergencia lineal en general. Y un problema que queda es cómo hacemos para parar este algoritmo, digamos, cuándo decimos que pare, porque no sabemos cuál es el óptimo, ¿sí? O sea, necesitamos algún criterio para decir, bueno, hago tantos pasos y termino, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama el stopping rule o stopping criterion, de cómo parar el algoritmo. Entonces, si se acuerdan, teníamos la desigualdad con la que empecé este video, que era que f en x menos f en x estrella, o sea, en el mínimo, es menor o igual que 1 sobre 2m por el gradiente de la f en x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esto me dice que si el gradiente de la f es chico, entonces esto elevado al cuadrado es aún más chico, digamos, y bueno, tenemos que entonces f en x menos f en x estrella va a ser más bien chiquito. El tema es que acá hay 1 sobre 2 a la m dividiendo, ¿sí? Acuérdense que el m
vendría a ser como el mínimo autovalor en toda la región, ¿sí? Y podría ser un número chiquito, con lo cual esa cota es bastante grande, pero además no sabemos cuál es el M. O sea, que el M chiquito no lo sabemos, por lo tanto, esta condición no nos va a decir a cuánto estamos, cuál es la diferencia de optimalidad. No nos va a decir, digamos, f de x y f de x estrella están a distancia tal, ¿sí? Pero podemos igual usarla, ¿sí? En la práctica se usa, o sea, lo que se dice es que el stopping rule es, digamos, el gradiente de la f es menor que un eta, ¿sí? Con un eta fijado, y entonces fije esto, o sea, uno fija un eta, ¿sí? Entonces fíjate que si eta resulta ser 2 por m por epsilon, raíz, digamos, la raíz de 2 por m por epsilon, obviamente m no lo sabemos, así que ese epsilon no lo vamos a ver, pero eso nos dice que la diferencia de f en x menos f estrellita es menor que epsilon, ¿sí? O sea, eh, o sea que, digamos, nos permite un manejo de la diferencia esta si uno puede conocer el m, pero si no, no. Bueno, pero eso es lo que hay, digamos. O sea, así se hace, lo que se hace es poner un eta chico. O sea, igual fíjense que si el eta es chico, después acá aparece un cuadrado que nos ayuda bastante, ¿sí? Y el tema es que no se nos arruine eso con el m, ¿sí? Pero el cuadrado ayuda bastante. O sea, en general la diferencia de la f va a ser chica. Bueno, entonces el algoritmo finalmente se los escribo, digamos, en forma de pseudocódigo. Entonces es una cosa así, digamos, de descenso por gradiente con exact line search. Digamos, tenemos una función NRN-AR convexa, x0 en Rn y un eta mayor que 0. Y entonces, mientras que el gradiente de la f sea mayor que eta, voy a hacer, digamos, delta de x, que va a ser menos el gradiente de la f traspuesta. Voy a calcular el t haciendo el algoritmo de búsqueda de línea exacto, o puedo hacer un algoritmo de búsqueda aproximado, digamos. Acá analizamos solo el caso exacto, pero digamos, el algoritmo va a ser igual, ¿no? Y entonces el x más va a ser x más t por el delta de x, y voy a actualizar el x como el x más, ¿sí? O sea, lo dividí en esos tres pasitos, ¿sí? Y volvemos a empezar. Entonces, chequeamos que el gradiente sea más grande que el eta, si no, ya terminamos, ¿sí? Bueno, el output que va a devolver este algoritmo, bueno, nos va a devolver un x tal que el gradiente de la f en x va a ser menor que eta. Esa es la única garantía que vamos a tener, ¿sí? Después, qué tan cerca está del óptimo, y no lo vamos a poder saber, digamos, qué tan cerca está el x del óptimo, ni tampoco qué tan cerca es, qué tan subóptimo es ese punto, ¿sí? Cuál es la diferencia entre f de x y f estrella. Pero aunque sea tenemos esta garantía, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, el exact line search en general uno lo hace por el caso cuadrático, que uno lo puede hacer de forma explícita muy fácil. Si no, suele ser muy costoso, pero más o menos con no mucho costo vamos a tener una búsqueda de línea aproximada y es suficiente. Entonces, acá les hice el ejemplo de una función cuadrática en la que podemos hacer el exact line search bien, digamos, porque tenemos la fórmula para hacerlo en una cuentita, y esto es lo que obtienen, digamos, ¿sí? El comportamiento típico del descenso por el gradiente, que va haciendo estos giros, digamos, porque no encuentra en una elipse, digamos, no encuentra la dirección, entonces va oscilando así, ¿sí? Pero fíjense que igualmente en este caso bastante rápido, o sea, en 5 pasos ya estamos bastante cerca del óptimo. Veamos, o
sea, veamos además el error, digamos, el error en la X y el error en la F, ¿sí? Entonces acá en rojo les puse lo que es el error en F, ¿sí? Fíjense que en 22 pasos llegamos a un error del orden de 10 a la menos 10 y el error en la X, que es más grande, bueno, fíjense que es lineal, digamos, o sea, en este caso, o sea, fíjense que ya el algoritmo, o sea, se puede mejorar quizás la constante, eh, de hecho en el caso cuadrático se mejora, hay una mejora, no es óptima la constante, pero ya vemos casos en los que la cosa funciona linealmente, con lo cual no podemos esperar que haya algún teorema general de convergencia cuadrática, ¿sí? Esto es lineal y no hay con qué darle, digamos, o sea, lineal en todos los trinomial complex. Y bueno, para la X vemos que es un poco más lenta, digamos, la convergencia, o sea, llegamos a un punto a distancia menor que 10 a la menos 4. Yo había puesto un eta del orden de 10 a la menos 5, creo. Lo cual tiene sentido que esto sea del orden de 10 a la menos 10, ¿sí? Porque estoy elevado al cuadrado. Y bueno, ya no sé, digamos, tengo que hacer una cuenta más. Pero me queda más o menos del orden de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 4. Claro, lo que sí tengo es esa cota, o sea, fíjense que más o menos, salvo la constante del m, yo sé que la diferencia del x menos el x estrella, que en este caso la función es, el x estrella es 0, la norma del x, en este caso, va a ser menor o igual que 2 sobre m por la norma del gradiente. Si la norma del gradiente la había puesto del orden de 10 a la menos 5, bueno, tiene sentido que esto ande por acá. O sea, me estoy garantizando eh, eso. Me estoy garantizando que el x está en el mismo orden, digamos. O sea, lo que pasa es que el m podría arruinarme, ¿sí? O sea, de nuevo está el m ahí dando vuelta. Acá, fíjense que la función, bueno, es una cuadrática que la matriz P, o sea, el hessiano me queda 1, 10 en la diagonal, o sea que el m chiquita es 1 y el m grande es 10. Por eso quedó del orden de 10 a la menos 5 exactamente, sí. Eh, pero podría ser que el m chiquita sea mucho más chico que 10, entonces acá me puedo ir un poquito, pero bueno, ¿se entiende más o menos? Bueno, con eso termina este video y bueno, seguimos en otro video con más de la práctica 2.